tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Desde la semana pasada, incluso esta semana todavía, en la Asamblea General de Naciones Unidas, los líderes mundiales, los representantes de las naciones, jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores o primeros ministros han estado compareciendo ante la Asamblea General, o estuvieron compareciendo ante la Asamblea General, y se han hecho en el plenario pues algunas discusiones. Un tema que ha rondado esta periodo, 78 periodos de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas es el desarrollo, el alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Como ustedes saben, hacia el año 2000, Naciones Unidas se había planteado 8 objetivos que se llamaron Objetivos del Milenio, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM. Al incumplirse o al no poderse cumplir con estos objetivos, pues se planteó que hacia el 2030 se iba a cumplir con 16 objetivos de desarrollo, que son los mismos 8 objetivos de desarrollo del milenio, nada más que ahora integrados o separados en orden temático. Muchos de ellos son transversales, por ejemplo, la equidad de género, es un tema transversal que tiene que ver con salud, con participación política, con alfabetización, con acceso al agua, seguridad alimentaria y nutricional, pero es un objetivo de desarrollo sostenible, la equidad de género. No se van a cumplir, faltan 7 años para el 2030, y en algunas naciones hay algunas que están un poquito más avanzadas, hay otras que están bastante rezagadas en esto, y está complicada la cosa. Para hablar un poco sobre este tema estamos con Marvin Torres, ingeniero, licenciado Marvin Torres, biólogo, pero ambientalista, que le está dando seguimiento a todo esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Néstor, por la invitación. Muy agradecido por estar aquí contigo. ¿Qué nos pasó? Es decir, mira, yo me quedo pensando allá hacia los 60, las mismas Naciones Unidas se había planteado el tema de la alfabetización. Y nadie le paró bola a la alfabetización. La Revolución Cubana, porque era la Revolución Cubana, se dedicó a la alfabetización, 62, 63, 2 años. Y cuando aquí triunfa la Revolución Sandinista, se lanza la campaña nacional de alfabetización y tiene un impacto mundial interesante porque, a diferencia de la cubana, aquí hubo participación totalmente popular, porque la cubana fueron maestros que fueron a enseñar a leer y a escribir. Aquí se trató de todo el mundo metido de cabeza. Entonces aquello fuera, y reducir el analfabetismo, al menos en cifras oficiales, del 53 al 13%, fue una cosa maravillosa, porque además estábamos trabajando en tono con las Naciones Unidas. Por eso el premio aquel Nadezhda Krupskaya, ¿no?, del UNESCO. Pero nadie le hacía caso a la alfabetización. Y el analfabetismo crecía, especialmente aquí en este continente, crecía y no se le ponía en mente. Bueno, hoy estamos hablando de otros vientos, otras realidades, un contexto distinto. Supuestamente estamos más desarrollados tecnológicamente, socialmente, supuestamente, digo, quiero insistir sobre esa palabra, supuestamente. Y los objetivos de desarrollo sostenible, al final de cuentas, tienen que ver con ese supuesto desarrollo del mundo, del planeta. Y sin embargo, estamos largos. Fíjate que es una pregunta bien... Pensé que íbamos a empezar más despacio. Y que al toro por los cuernos, como se dice. Mira, si me preguntaba a mí como ciudadano promedio, ¿qué pasó? El ciudadano promedio te va a decir que no sabe porque ni siquiera sabía que existía eso. Seámonos honestos. Hablaste del analfabetismo, leer y escribir. Ahora hay analfabetismo funcional. Vos sabés que las mismas Naciones Unidas han reconocido el analfabetismo funcional en la nueva era. ¿Qué es un analfabeta funcional? Alguien que puede leer y escribir, pero con una escasa capacidad de interpretación de lo que hace.
tenemos, debido a la tecnificación y la especificación de las profesiones, etcétera, tenemos ahora caballitos cocheros. Solo saben de lo que saben. Hay una película muy bonita que se llama La asombrosa vida de Walter Mitty. ¿La viste? Es de Ben Stiller, esa película. Y habla sobre la transición de la revista Time Magazine del papel a lo digital. Al muchacho que le encargan la transición, muy agresivo, muy empoderado, muy sabedor de que él es el jefe y todo, pero era un analfabeta funcional. A cada rato tenía que andar preguntando qué era tal palabra o esta palabra no la entendía. Siempre estaba preguntando por palabras que para uno son de vocabulario normal, pero para el muchacho no las conocía. Y esa transversalidad en la película era la forma de Ben Stiller de criticar a una nueva generación de analfabetas, que se podrán vestir de saco, verse muy bonitos y todo lo que vos querrás, y parecer jefe, tener 50 títulos. pero son analfabetas funcionales porque no saben ni siquiera vocabulario, ¿verdad? Esa era la crítica en la película realmente, ¿verdad? Era la crítica. Y te vuelvo y te repito, ahora estamos hablando de analfabetas funcionales. Entonces, vamos a decir que el resto... Ahora, si me preguntas como persona que trabaja en el medio ambiente, ¿qué te voy a decir? Nunca se iban a alcanzar. Si me preguntas como alguien un poquito que tiene discusiones con sus amigos de estos temas todos los días, hasta nos peleamos que es moral, tampoco sé por qué se lo plantearon si no lo iban a alcanzar. Ellos sabían que no lo iban a alcanzar. El primer desarrollo empieza con la palabra pobreza. Erradicación de la pobreza. Bajo los estándares europeos. $1.25 al día. Entonces vos decís, entonces todos tienen que tener un ingreso mayor si no va a estar en pobreza. Entonces, si yo me voy, vamos a ponernos en ejemplos radicales. Si me voy a África, Oceanía o a Sudamérica, donde viven los indígenas incontactados, y cuando vos los revisás tienen buen estado de salud, buena tolerancia a las enfermedades comunes de su ambiente, no tienen estrés, no padecen enfermedades coronarias, etcétera, etcétera, una larga lista, etcétera. Vos decís, entonces esta persona es pobre, porque no gana 1.25 al día. Alguien te va a decir, no, es que no es así de radical tampoco, lo que queremos decir es esto y esto, es para la sociedad. Entonces para la sociedad occidentalizada, todos tienen, vamos a comenzar a definir la pobreza por estrato. Yo te preguntaría, ¿vos qué es pobreza? Yo le puedo decir a un señor que vive aquí, por ejemplo, en Totunlita, en una comunidad que está ya metida en Darío al fondo, y yo veo que le pregunto a alguien de ahí de la comunidad y lo miro sonriente, con una tez agradable, nunca ha ido a un hospital porque no ha tenido necesidad, etcétera, y le voy a decir que él es pobre. Es bien difícil, o sea, estamos definiendo primero la pobreza. Entonces, la primera patita renca de los objetivos del desarrollo sostenible es erradicar la pobreza bajo la visión de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa es que al ser objetivos comunes, hay que buscar parámetros comunes. Claro. Porque es decir, a ver, yo te voy a decir, cuando se hacían encuestas o cuando se hacían estudios de audiencia, se clasificaban los niveles socioeconómicos como A, B, C, D y E, siendo el A el más pudiente y el E el menos pudiente. Y entonces para poderlos clasificar, no era el ingreso del hogar, sino eran las pertenencias. ¿Tiene televisión? ¿Tiene carro? ¿Tiene refrigeradora? ¿Tiene luz eléctrica? ¿Tiene piso de losetas o de cerámica o piso de tierra? Entonces, esas eran las formas de clasificar los niveles socioeconómicos. Un cuarto por persona. No, fíjate que eso no lo incluían. Pero tenés indicadores de pobreza, te cuento. Pero te digo, en los estudios de audiencia esa era la forma de clasificar los niveles socioeconómicos. Y resulta que de repente no era tan así. ¿No? De repente no era tan así, porque es decir, vos venías y, por ejemplo, vos eras ingeniero, pero vivías en un barrio. Entonces, como vivías en barrio, vos estabas en el nivel bajo. C o D. Pero eras ingeniero y tenías un buen puesto, y tenías un buen ingreso. Tenías tu carro, pero vivías en el barrio. Entonces, nivel C o D. Entonces, está bien, pero yo quería solamente hacer esta introducción para decir que estoy en contra de la generalización de la palabra pobreza. Claro. Sí estoy de acuerdo que bajo sus estándares, que es lo que te estaba diciendo. ¿Por qué? Porque sus estándares abarcan a la mayoría de la población mundial. Está bien. Entonces estamos de acuerdo que eso no es para toda la humanidad,
como yo lo digo porque ellos ocupan la palabra humanidad. Y entonces yo le hago un alto, espérese, vamos a ponernos semánticos. No es a la humanidad, es a la mayoría de la población occidentalizada, ¿verdad? Que es la mayoría de la población de la humanidad. Está bien. Ahí yo tengo mi duda, que sea la mayoría, la población occidentalizada, yo tengo mi duda. Yo digo, que sea la mayoría de la humanidad. No la mayoría, pero sí es la gran parte. Por lo menos de este lado del planeta, ok, pues estamos. En el hemisferio oriental, occidental somos nosotros. Sí, somos la gran mayoría. Parte de Europa. Bueno, pero espérate, en el oriental estás hablando de que tenés un país de más de 1.000 millones de personas y aquí con costo llegamos a los 1.000 millones en todo el continente. No, en el oriental, dije occidental. Nosotros somos el hemisferio occidental. Sí. En el hemisferio occidental es cierto, estamos occidentalizados, la palabra misma lo dice. Tenés Europa en parte. Seámonos honestos, Asia, China, lo que es China, Japón y Corea ya son bastante occidentalizados, ¿verdad? Es la realidad, o sea, no bajo sus reglas, bajo sus estándares, bajo su forma de vivir, pero son occidentalizados. Ni qué decir de Singapur, uno de los bastante occidentalizados. Sí. Australia y las ciudades grandes de África. África es un continente pobre, entre comillas, ¿verdad? Que es como la patita renca de los objetivos del desarrollo sostenible, porque África tiene una gran desigualdad social realmente, en el fondo. Y todavía es un país colonizado, que funciona como continente colonia. Ya hemos visto lo que ha pasado estos 2 años, que una vuelta de tuerca necesaria, ¿verdad? Porque obviamente la gente se cansó. Entonces, como ya estamos en este objetivo, dice que este se apoya del segundo o el tercero, que era reducir la brecha social, que es uno de los desarrollos, fomentar la igualdad económica, que es otro de los objetivos, bla, bla. Yo me hago una pregunta bien grosera. ¿Es que realmente la gente quiere eso? Todos queremos ser iguales. Todos aspiramos a ser iguales realmente, como para reducir la brecha. Yo creo que la respuesta es no. Hay que ser honestos en esto, ¿verdad? Y necesita a veces un poquito de clases para el progreso. Uno de los grandes problemas de los países cuando progresan es que se acaba la mano de obra barata, ¿te has fijado? ¿Y qué hacen las empresas? Principalmente las empresas gringas, que son las que viven poniendo empresitas a donde la mano de obra es barata, emigran a otro país donde es más barato. Todas aquellas golondrinas, todas aquellas empresas golondrinas. ¿Y por qué funciona eso? Por la desigualdad. Si no hubiera desigualdad, no funcionara. ¿Por qué iPhone? La principal razón por qué Mac, Apple, empresa, está emigrando a la India? Porque ya los chinos son mano de obra no barata, ya está cara la mano de obra en China. Y todavía en la India ya es mano de obra barata. Y se fueron para allá. Solo brincaron de un lado a otro, nada más. Por suerte son vecinos. Y tenés una población grande, tenés las mismas condiciones que China, pero con un gran plus que China no lo tiene. Que es con lo que Narendra Modi ha estado luchando. Reducir el sistema de castas. Que es una política gubernamental de la India, todos lo sabemos, pero que sabemos que socialmente no es aceptado. Entonces, ¿me entendés a dónde quiero llegar? Estoy diciendo estoy pecando de grosero y me estoy metiendo a un terreno bien complejo en lo que estoy diciendo. Porque es que realmente estoy diciendo que la humanidad no quiere igualdad tampoco. Y eso es muy debatible. Más de algunos de los clientes decir, este hombre está loco. Puede ser que esté loco, pues sí. Pero la realidad me lo enseña. Porque cada vez que yo miro que se comienza a alcanzar un poquito de igualdad, buscas un poquito la desigualdad. Entonces, yo me hago la gran pregunta. Está bien el desarrollo arriba, pero lo que mueve abajo, lo que mueve las decisiones grandes es la masa, brother. Digamos de tontera. Lo de abajo dice para dónde va lo de arriba. Esto es una regla. Por mucho que vos querrás manipular abajo, no es cierto. La gente va a tener su dirección y su sentido. La gente quiere ser alguien y ganar más, ¿verdad? No quiere ser educada, quiere ser alguien. La educación, y esto decía el doctor Gemaro Romero, en Nicaragua tiene el atisbo de ser muy españolizada. ¿Qué significa esto? Que lo que importa es el título y no el conocimiento, ¿verdad? Sí. Es una gran realidad. Vos me sacás el título aunque vendas tomate después. Queremos el título en la sala y nada. Aunque haga lo que haga. Así es. ¿Por qué? Porque es estatus, no es conocimiento. Y eso pega con otros de los objetivos del desarrollo. Eso es en Nicaragua, no, en muchas partes del mundo también. Aquí es marcado, sí, no sé si es marcado, pero es donde vivo y yo es donde veo que eso es importante. A ver, como padre, un padre sueña que su hijo va a la universidad.
y que saque el título. Eso es lo que sueña. Y aquello de que yo fui el primero en sacar el título en mi familia. Ya sabemos que ese maje se siente superior a toda la familia, de hecho, y después ya le cae mal hasta los hermanos. Hay como una cierta animaversión incluso al que logra sacar el título primero, porque ya la gente dice que él se siente superior a los demás. Entonces, la igualdad te guiña la pobreza bastante. Pero también depende de la visión de esa desigualdad y los intereses para que exista esa desigualdad. Vos mencionabas ahorita el caso de Apple. Sí. A Apple le conviene que no haya desarrollo, porque tiene mano de obra barata. Entonces, ¿a quién le interesa y a quién no le interesa? ¿A quién quiere, quién no quiere? Porque yo creo que la aspiración general del ser humano es avanzar, crecer, desarrollarte, tener bienes, tener, algún confort. Porque vos vivís en una casa de cartón y aspirás que sea de tabla. Ya cuando fue de tabla, querés que sea una minifalda, por lo menos. Y después querés que sea toda de bloque. Y todo eso es bueno. Sí, entonces, porque es decir, es una aspiración humana ser y tener cada vez más. Sí. Entonces yo creo que, pero hay quien le interesa que eso no ocurra de esa manera. Claro. Entonces ahí es donde entra, digamos, tal vez el pegón. Si querés hacemos la primera pausa, estamos conversando acerca de desarrollo sostenible y por qué no vamos a llegar al 2030 con la meta que había de Naciones Unidas de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición Sumando Vigores. Hablamos acerca de desarrollo sostenible. No estamos trabajando hacia el desarrollo sostenible. En lo general no estamos trabajando hacia el desarrollo sostenible. Fíjate que sí, yo tengo una visión positiva. Compararnos con hace 40 años, hace 80 años, hace 120 años, estamos mucho mejor ahora que antes. Yo no digo esto, solo dice un gran historiador que se llama Yuval Noah Harari, que dice, siento que hay mucho pesimismo en la visión de la gente, dijo en una entrevista a él con el desarrollo, y estamos mucho mejor que hace, generacionalmente. Acuérdate que los brincos generacionales son cada 40 años. Entonces, el que inventó el término millennial, él dice, son cortes de 20 que son como bisagra, y cada 40 hay un brinco, más o menos. Okay. Eso lo dice él, no lo digo yo. De vuelta, pongo la fuente, ¿verdad? Porque no quiero que digan que yo ando hablando lo que a mí se me ocurre. Entonces, es cierto, estamos mejor. La pregunta es, ¿estamos como que quisiéramos que algunas personas crean que deberíamos estar? No. Principalmente porque andan buscando la igualdad y no la justicia. ¿Verdad? Yo creo que es importante alcanzar la justicia más que la igualdad. ¿Qué es igualdad? Tienes que ponerme mitad y mitad. Dicen que está partido a la mitad. ¿Qué es justicia? El 100%, en vez de la mitad, el 100% de las personas tienen el derecho a, de acuerdo a sus capacidades, su moral y su educación y sus valores, a acceder a esto. Me parece que la justicia es más interesante. Porque entonces si yo me pongo a pensar, entonces como la igualdad es importante, hay que repartir por igual, yo tengo que estar en igualdad de condiciones que aquel que no estudia, que aquel que es delincuente, que aquel que es drogadicto, me explico. Que es como la queja que hay mucho en países de Europa, Estados Unidos y Canadá, de que se invierte mucha plata en gente que no quiere trabajar. O sea, es que en esos países hay indigentes, en Estados Unidos hay calles y calles llenas de indigentes, de gente que no quiere hacer nada con su vida. ¿Por qué tenemos que ser iguales? Es bien feo decirlo de esa manera, pero es la realidad, porque vos tuviste Ahora, la pregunta es, ¿tuvieron las mismas oportunidades? Ahí viene la parte de la justicia. Que todos tengan las mismas oportunidades, al menos los primeros 10, 15 años de su vida. Después, que vos busques el camino que creas mejor, de acuerdo a lo mismo. ¿Verdad? Eso es lo que yo pienso, honestamente, en ese punto. Si querés ser más asertivo, a alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Pero yo te digo que a mí me parece que no estamos trabajando hacia el desarrollo sostenible. Por ejemplo, me pongo a pensar yo, cambio climático. Estamos
por lo menos como países, tal vez no como pueblos, pero como países, somos reticentes a entender que estamos padeciendo el cambio climático. Aunque te estés ahogando de calor aquí en Managua hoy, y tengas una sensación térmica 3, 4, 5, 6 grados por encima de la temperatura real, pero hay todavía gente con el pensamiento de Trump que te dice esos son inventos. Hablando de gente y hablando de países, los países te dicen, sí, pero no hay nada, no hay compromiso de cara, ya no a reducirlo, porque ya nadie está hablando de reducirlo, sino de detenerlo, de detener el calentamiento global, porque de eso es de lo que se habla hoy. Y en ese sentido, yo te digo, es decir, ¿cómo vamos a ser sostenibles si cada vez estamos más al vaivén de los efectos climáticos? Quiero explicarte algo. El cambio climático no se puede detener. No, por eso te digo. Ni que desaparezca toda la humanidad hoy y todo vuelva a ser bosque y se acaben las emisiones. El cambio climático sigue porque es un ciclo. Hay que estar claro en eso. La diferencia de este ciclo con los anteriores es la velocidad que está ocurriendo, ¿verdad? Esa es la única diferencia con los anteriores. Pero el cambio climático no se va a evitar nunca. No, pero es que además ya estamos. Ya estamos montados. Sí. Y aquí, este es un carro que no tiene retroceso, pero sí tiene cambio. Pareciera que vamos como en cuarta o en quinta ahorita. Tratemos de bajar a segunda o primera, ¿verdad? Y esa debería ser la meta que está en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué pasa? La principal razón del cambio climático son dos. La extrema industrialización del mundo y la pérdida de cobertura forestal. Que no es tan importante, mucho hay que aclarar algo, en los océanos se hace mucho del intercambio de carbono, se hace en los océanos realmente, el océano es un gran secuestrador de carbono. Acuérdate que somos más agua que tierra, no podés decir que vas a rivalizar con lo que hace el océano con lo que pasa en tierra firme. Sin embargo, tener más cobertura forestal ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Ahora, en el caso de Nicaragua ni siquiera deberíamos de hablar de cambio climático, porque nosotros somos 0.01% de emisiones. Ese no es nuestro problema, honestamente. Hay gente que se quejó, ve, que no se firmó lo del cambio climático aquí, pero es que era verdad. ¿De qué sirve que un país que tiene 0.01 emisiones firme si los dos grandotes no firman? Es como que vos intentes detener un furgón con una mano y parado a mitad de la calle. No haces nada. Lo que sí debemos de hacer es adquirir medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Ahí sí hay que trabajar. Correcto, ok. Pero yo lo que te digo es justamente estos dos que no firmaron, sí, que son los principales emisores, o están entre los principales emisores de gases que provocan efectos invernaderos, cambio climático, etcétera. ¿Qué están haciendo para la sostenibilidad del planeta? Si no están haciendo... Sí están haciendo algo. Hubo una reunión y ellos dos se pusieron de acuerdo hace poco, hace como un mes y medio, y se presentó un plan en conjunto. Acuérdate que hay que tener cuidado con la política global, ¿no? Con la macropolítica. Ya tienen 2 meses China y Estados Unidos de estarse sentando a platicar. Anthony Blinken se sienta con Xi Jinping, el otro va a Washington. Han estado como limando ciertas asperezas, ¿verdad? Y porque saben que se necesitan también. Entonces, y uno de los temas de agenda común de ellos es el tema de las emisiones, obviamente. El problema es bien simple. Y yo le doy medio la razón a China. China dice, pero ¿por qué me echan a mí toda la culpa si ustedes ponen sus fábricas en mi país? ¿Verdad? Y es verdad. China, su propuesta es de responsabilidades compartidas, que parte de su stock de emisiones lo asuma el país que le puso las fábricas, ¿verdad? Alguien dice, pero eso es maquillaje. Puede ser maquillaje porque no significa que vas a reducir las emisiones por esa razón, ¿verdad? Pero sí significa que el país emisor o el responsable, esto es como asociación ilícita para delinquir, ¿no? Es tan culpable el hechor como el autor. Como el facilitador. ¿Cómo es que dicen? El actor intelectual como el material del hecho, ¿verdad? Aquí tenemos actor material e intelectual, como él.
Ahora, el otro dice, bueno, ¿cómo hago yo si la gente me está demandando productos? Ah, hay que parar el consumismo. Se acaba todo, cerremos, vámonos a nuestra casa, porque nadie va a parar el consumismo así nomás, ¿verdad? Y ese es un gran problema. El consumismo, para hablar del consumismo necesitamos 4 programas de esto, porque el consumismo tiene hasta raíces psiquiátricas. ¿Entendés? Entonces, la repropuesta es dejar de consumir tanto, dejar de básicamente hacer cosas como ciudadanos que empujen a que estas grandes compañías tengan que construir y construir más. Si le aumentaba el consumismo a la prevista obsolescencia que tiene todas las cosas que existen, ese abanico, ese televisor, si hubiera durado 30 años antes, ahora chica, como que le ponen algo, a los 10 años va de viaje. Sí. ¿Entendés? Entonces, te enfrentabas a un problema serio. ¿Te acordás antes con los celulares que podías cambiar baterías, podías cambiar esto, y le podías alargar la vida a tu celular un montón? El sistema operativo era sencillo pero estable. Ahora ya un celular a los 2 años ya tiene obsoleto el sistema operativo prácticamente. Todavía funciona y te puede seguir funcionando, pero ya comienzan los fallos. Pero además ya has recibido un mensaje que te dice, a partir del 1 de abril del 2023, esta versión ya no va a recibir actualizaciones. Punto. Sí. La batería no la puedes cambiar, si te va la batería, se acabó todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vos ves eso y decís, entonces el desarrollo sostenible, que en la parte ambiental nos compete, porque estamos hablando de consumismo, que es lo que está afectando al mundo, la mecánica consumista no es que solamente consuma celular, ropa, es que cuando el cerebro entra como en una mecánica, entra en esa mecánica para todo. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si volvemos, voy a volver al origen. Es la persona la que tiene que cambiar. ¿Quién es el hombre más rico del mundo ahorita? Según la lista, la oficial, porque ni sabemos los que no están en la lista, porque no quieren estar ahí. ¿Quién es? Jeff Bezos, de Amazon. Ajá, ¿En qué se dedica Amazon a vender cosas? Es un intermediario, ni siquiera es un productor. Entonces, vos te pones a pensar que no hay manera de venir y solucionar esto, sino más porque tenés que trabajar en la gente. Y a las compañías les interesa que deje de consumir la gente. Vamos a regresar a Marx y Engels. ¿Y por qué se vuelve tan rica la gente? Por la plusvalía. Porque yo me quedo con la plusvalía del trabajador. ¿Verdad o no? Sí. Manifiesto comunista, versión básica. En versión resumida ya explicaban eso. Y eso me crea desigualdad y eso me crea pobreza. Claro, claro. Pues lo que te digo, entonces no estamos trabajando hacia el desarrollo. Estamos mejor, pero el desarrollo ni la igualdad ni le interesa a nadie. Pero estamos mejor porque tenemos una mayor expectativa de vida, porque la tecnología, los conocimientos han permitido que la ciencia sepa más del ser humano y pueda alargar más la vida. Pero mira el de salud, te voy a explicar el de salud, que es bien importante. Cada vez que hay un avance médico, ese avance médico llega a los hospitales públicos o al acceso a la población 30 o 40 años después. Así es. Porque entonces, durante 20 o 30 años, el que patentó la vacuna, lo que sea, solo lo vende por servicio. Pero es que ahí te pongo ahí te pongo dos que tienen que ver justamente con esto. En el COVID, ¿cuál fue el comportamiento de la vacuna para el COVID? Primero los que tenían, que eran los que podían. Después, en pleito de perros, el que logre conseguir vacuna. Eso fue lo que ocurrió con el COVID. Voy a hacer un paréntesis después. Después de eso termino. Ok, me vengo más para acá. El tema de los famosos, del acuerdo de los cereales en el Mar Negro. ¿Quién se benefició? Supuestamente era para que los países más pobres que tienen hambre pudieran recibir los cereales. ¿A dónde fueron a parar los cereales en mayor cantidad? A Europa. ¿Quieren igualdad? Entonces, no hay nadie quiere la igualdad. Solo te hago el paréntesis. Lo de las vacunas, eso fue un asterisco porque todas las empresas querían probarlas en África y en Latinoamérica. ¿Te acordás? Tuvo ese problema. ¿Y qué dijimos los latinos y los negros? Suave, papá, aquí no nos vas a agarrar con de India. Aquí nadie va a venir a probar vacunas, porque te acordás que lo que hicieron, lo intentaron.
querían probar las vacunas primero. Pero incluso hubo países, por ejemplo, creo que Argentina fue uno de los países que firmó que podían hacerse las pruebas creo que es del cuarto estudio, una cosa de esa, ¿te acuerdas? Pero ya fue voluntad de nación. Sí. Someterse al experimento. Cosa que antes, vos bien sabés, bajo la pero incluso la mayoría de las vacunas se aplicó prácticamente todavía en estudio. La mayoría de las vacunas. Prácticamente en la penúltima fase del estudio fue que se empezaron a aplicar. Te voy a decir algo bien interesante. No soy antivacuna, pero la Delta ya dio con casi toda la población del hemisferio norte vacunada y aún así pegó que dio miedo. Israel, que fue el primer país que había vacunado al 95% de su país, cuando le cayó el Delta, le pegó un mecatazo que no estaban preparados porque se sentían vacunados y el mismo Israel, el mismo Ministerio de Salud de Israel sacó un paper, una revista científica, tratando de divagar cuál había sido realmente la utilidad de vacunar a la gente si iban así y de pronto lo hizo así, ya ha vacunado a todo el mundo. Entonces comenzaron a debatir dos cosas, si la mortalidad había sido porque cada cepa, o sea que es menos letal, si había sido que la baja mortalidad había sido por la vacuna o porque la cepa ya era menos letal. Y ahí se empató el estudio, nadie lo quiso continuar. No vas a hallar resultado de eso en ningún lado. Especialmente porque se trata de tocar intereses económicos. Así es. Volvemos a llegar a lo mismo, ¿verdad? Sí, ok. Vamos. Por eso te digo, estamos complicados con el tema de desarrollo, porque el desarrollo, es decir, es para mí, porque voy a ganar más, pero no para vos, porque te voy a beneficiar. ¿Entendés? Volvemos a la misma plusvalía, digo. Ok. Hacemos pausa, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores con Marvin Torres, estamos conversando en esta edición. Hay una cantidad de pesos y centavos que se están, bueno, más pesos que centavos que se están moviendo alrededor de toda esta propuesta, meta de alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible o de intentar, o por lo menos decir, que te comprometiste con los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay quienes están ganando y no estamos moviendo mucho, insisto, no estamos trabajando hacia el desarrollo ni hacia la sostenibilidad. Es decir, depende de la visión, ¿no? Porque si yo soy de los que estoy ganando, sí estoy trabajando para mi sostenibilidad, ¿no? Mira, o por lo menos para mi desarrollo. Mira, la cantidad de plata que se mueve, ha habido quejas. Oxfam, que es una organización británica con relativamente buena reputación, ha remarcado en el tema ambiental un informe sobre la desigualdad salarial en organismos ambientales. Y de pronto te topas directores que ganan $250,000 al año en proyectos de pobreza y medio ambiente. Choca, ¿no? Aunque te quedas como pensativo, chocho. Entonces, ¿qué pasa? Pues, o sea, es malo, es bueno. Y esto va a tener 80 opiniones diferentes en el primer segundo. Hay gente que va a pensar que es bueno, hay gente que va a pensar que es malo, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir aquí? Dar una opinión. Mira, que si vos crees que vale $250,000 al año por un proyecto de 5 años, que ya sabemos cuántos millones te van a quedar a vos. Alguien diría, pero es una suma irrisoria comparado con lo que otra gente gana. Pero es una suma pornográfica comparado con lo que la realidad de sus beneficiarios vive. Entonces depende del punto de vista. Entonces siempre va a haber la crítica de que mucho de este dinero destinado queda en salarios. No en los salarios donde más se necesita, sino arriba. Eso es lo primero. Lo segundo es que mucha gente dice ahora, voy a tocar un tema espinoso, ¿verdad? El tema de la guerra en Ucrania. Se destinó a eso. En un año, por encima de la mesa, no por debajo de la mesa, por encima de la mesa, mucha más plata de la que se destinó en un fondo para pobreza en Europa para 4 años. Estoy hablando de un año y solo fondos europeos, ni siquiera estoy hablando de los demás fondos. Entonces te quedas pensando, entonces reales sí hay, porque se demostró que reales aparecen cuando los intereses, los beneficios para los que dan estos dinero pareciera que son grandes, ¿verdad? Esa es la opinión
somera que voy a dar porque no soy experto del tema, pero estoy hablando desde el punto de vista, es que no hay fondos, no sé, pero para un tema que en teoría apareció de pronto en el 2022, y digo en teoría, ¿verdad? Apareció de pronto en el 2022, que no debería ser prioridad en humanidad. Apareció una cantidad absurda de dinero, mucho mayor de la que se destinó para 4 años para la pobreza. Entonces, la primero que te va a decir cualquiera es que los reales existen, solo que no están destinados para eso. Pero no, ni siquiera, y te pongo ese ejemplo no porque quiera hablar de eso, sino porque te estoy dando el ejemplo de algo que no era parte de ningún plan como los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que viene hablándose desde el 2000. Por lo menos no es parte de un plan público. Eso te digo, no es parte de un plan público. Vamos a reformular la oración. No es parte de un plan público. Y de pronto apareció más plata de la que hay en algo que se viene hablando desde hace 8 años. ¿Se me entiende? Más de 8 años. Entonces, ¿me entiendes a dónde voy? Sí existen fondos en el planeta para erradicar la pobreza, mejorar la educación, la salud, la mortalidad de las mujeres, mejorar los ecosistemas y combatir el cambio climático. Porque se demostró ahorita que por encima de la mesa se movió billones de dólares tales que rivalizaban con cualquiera otra de los fondos. Vamos a suponer, vamos a ser bien naif, bien iluso. Vamos a suponer que no se destinaron fondos para la guerra, ni nada de eso. Es decir, que esa plata de la cual me decís que existe, voy a suponer que no existe. Bueno, lo dice en la noticia, ¿no? No, por eso voy a suponer que no existe. Me voy a poner tonto, ¿no? Y voy a decir que eso no existe, ¿no? No lo leí. Pero ha habido fondos que sí se han destinado, si vos querés poco, comparados con otros, que sí se han destinado para alcanzar objetivos de desarrollo. Pero hay un problema sistémico, y vos lo mencionabas con la queja de Oxfam. Y a mí me parece que eso es sistémico. Si yo voy a trabajar en esto, a mí me vas a pagar bien porque yo sé trabajar en esto. Yo lo merecí. Está bien. Pero fíjate que no tengo fondos. Pues no trabajo. No me busqué porque no. Entonces, y eso, aquí en Nicaragua, ese es un tema del cual se ha hablado, de organizaciones que trabajaban para que tenían ciertos objetivos y se convirtieron en modus vivendi de muchas personas. Más que eso se ha dicho en público, en privado. Entonces, por eso te digo, hay un problema sistémico aquí. Por eso te digo, me voy a hacer el tonto y voy a suponer que ese dinero de la guerra no existe. Y que ha habido, pero hay un problema sistémico. Si vamos a suponer que ese dinero de la guerra se hubiera destinado para lo que estamos hablando, ¿no? Para lo que estamos hablando. Y vos sos el director de desarrollo de alguna cosa. Probablemente tendría, bueno, y sos extranjero además, porque si sos nica no vas a ganar lo mismo. No, sí. hay tablas por país. Sí. Hay tablas de salario por país. Tengo entendido, no las conozco. Sí. Eso ha ocurrido con muchos proyectos. Yo he sabido de consultores que ganan más, o ganan más de un enorme porcentaje del proyecto, es el salario del consultor. Y el consultor es el que menos hace a veces. Pero bueno. Entonces, si hay un problema sistémico, vamos a regresar a lo mismo. ¿Por qué proponer algo que no se podía cambiar si lo que tenía que cambiar era el sistema? ¿Verdad? Sencillo. Porque diríamos, es que no es deber de los organismos hacer esto, ni nada, bla, bla. Ellos son facilitadores, son intermediarios, bla, 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 bla. Correcto. Todo eso te lo compro y te lo acepto. Porque al fin y al cabo estamos discutiendo aquí que vemos. Sin embargo, es muy importante aclarar de que hay una fuente y un sumidero. El sumidero recibe de la fuente. En el Deutsche Welle hacían un análisis sobre los abogados de los narcos. Y decían, es interesante que todos los nombres famosos de narcos están solamente en Latinoamérica. Pero donde se distribuyen las drogas es en el hemisferio norte. Tiene que haber un narco allá también, obviamente. Porque nunca se ha mencionado un narco de arriba, solo los de abajo. Lo mismo aplica para esto.
Se está talando, se está haciendo esto, se está haciendo todo lo que estamos hablando, bla, bla, el tráfico de mujeres, que es parte de los objetivos de desarrollo sostenible, el tema de la protección de la mujer, etc. Todas estas cosas están ocurriendo aquí, pero van a parar allá. ¿Qué pasó con el COVID? Se tuvo que destapar el comercio de pangolín. ¿Te acuerdas que le echaban la culpa al pangolín por el COVID? Y se destapó el comercio de pangolín para ver qué estaba pasando, porque era una de las preocupaciones, porque te acuerdas que se pensaba que no solo había empezado en China, sino que habían focos de COVID también en otros lados, no solo en China. Se descubrió que el pangolín prácticamente viaja a Europa y Estados Unidos, y una parte a China. Entonces, no era China, como decían, el único país. Había un gran comercio hacia Europa y hacia Estados Unidos también de pangolín. Entonces, vuelvo y repito, te quedas pensando, tenés una desigualdad muy grande, que es uno de los grandes problemas que genera todos los otros problemas, pero yo tengo que parar. A ver, hablan de la deforestación del Amazonas. ¿Quién está comprando la madera del Amazonas? ¿Quién está comprando la carne que se produce en los llanos que se crean donde había bosques en el Amazonas? Eso, etcétera, etcétera, etcétera. Tenés que frenar un poco. ¿Sabes dónde está la comparación más justa? Lo que vos me hablaste de los cereales. No te vendo a vos, pero le vendo este y este me vende a mí. Tenés que crear comercios más justos, que es parte de los objetivos de desarrollo. En un comercio justo, ¿qué significa? Que usted va a estar más consciente de la fuente de las cosas que usted consume. Sencillo como es, pero el ser humano no actúa así. Si el ser humano pensara así de comercio justo y todo eso, no existiera Rolex. Sencillo como eso, o empresas grandes. Estoy hablando de empresas muy grandes, ¿me entendés? Estoy hablando de esas empresas que no, que son empresas con acto poder adquisitivo como Apple y todas esas, no existieran. No, pero fíjate que a mí me parece que podrían existir. Más bien el problema sería que nosotros en el caso de Nicaragua, no venderíamos el frijol a peso y compraríamos el frijol empacado a 20 pesos. Si hubiera el comercio justo. Porque si vos estás ganando sobre mi frijol que me compras a 1 peso y que a mí me cuesta producirlo 99 centavos, es decir, me estoy ganando 1 centavo por cada frijol que vos me estás comprando. Cuando la verdad es que yo debería estarme ganando 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos. ¿Qué hago yo si te ganan los 20 centavos? Ok, yo como productor, porque por ahí va el tema del comercio justo también. El tema del comercio justo es pagar precio justo, no precio impuesto, que es lo que tenemos en este momento, porque en este momento estamos al vaivén del mercado. Te pongo el caso del café. El café, producirlo, está por arriba de los $70 en Nicaragua. Y ha llegado a venderse a $60 en el precio internacional. No es precio justo. Sí, y no lo va a hacer nunca. Porque el mercado internacional no funciona bajo esas reglas. Así de sencillo. Entonces, alguien dice, entonces, que el mundo no es justo. ¿Y quién dijo que era justo? Lo debes aspirar. Tienes que aspirar todos los días con fortaleza por la justicia. Porque el día que dejes de aspirar por la justicia, ahí sí nos jodimos. Porque ahí, en vez de que te vayan a comprar a $60 el quintal de café, te lo van a comprar a 30 o a 20. ¿Me explico? Pero el tema es ese, de que realmente estamos en 60 porque peleamos para estar en 60. Porque si no peleáramos por estar a 60, nos estuvieran comprando a 20 o a 30. ¿Me entendés? O sea, entonces ahí es donde te digo que no es en vano lo que se trata de hacer, de lo que se trata de conseguir. Siempre vale la pena. Porque evidentemente no te puedes volver así. A ver, mira qué interesante. El precio de las camionetas se elevó de 28.000 a 40.000. La gran culpable es el COVID. Vos sabes que han dicho que no, que nos atrasamos, que no sé qué, que la cadena de suministro, que nos estamos recuperando y todo el plan. Chica, pero y el que la vende a 40.000 le importa que vos no la puedas comprar. A él le importa el que tiene para comprártela a 40.000. Eso es lo que le importa. Sí, así es. Y así funciona el mundo. Ahora, y están los lagartos. Aunque vamos a hablar de cocodrilo, están los lagartos. Están los lagartos que, porque te voy a decir, vi un vehículo que estaba en exposición este fin de semana, no sé si antes, y lo vi. Hombre, está simpático el vehículo, espérate, y esa marca no la conozco. Y me meto a San Google
Y entonces me encuentro que en Chile ese vehículo tiene buena venta y se está vendiendo a un precio equivalente a, en Perú también, un precio similar, en Bolivia a un precio similar, en Brasil a un precio similar. Y entonces comienzo a averiguar en Nicaragua, el que está expuesto aquí, al doble. ¿Sabes qué te va a decir? Espera. Entonces me dicen, lo que pasa es que aquí en Nicaragua los impuestos de importación son salvajes. A ver, espérame. Voy a buscar un vehículo de otra marca más conocida y lo vamos a comparar con los otros países. Tienen precios similares los de Nicaragua y los de los otros países. Entonces no es impuestos de importación. Pero solo te cierro. También te van a decir, porque ya lo he escuchado. Sí, pero es que a Perú yo meto 2 millones de unidades y a Nicaragua con costo meto 2.000. Entonces con esas 2 millones de unidades amortiguan, bla, mientras que aquí lo absorben 2.000. Semántica. Yo solo digo lo que dice, ¿verdad? Ok, hacemos pausa en esta edición. ¿Qué estamos haciendo en Nicaragua, especialmente en el sector ambiental? Regresamos en breve. Continuamos en esta edición Sumando Vigores. ¿Qué estamos haciendo en Nicaragua? ¿Cómo vamos en Nicaragua desde el punto de vista ambiental? Pues el tema ambiental en general parece que está... habría que ver los indicadores. No conozco todo, pero hay una cosa que fue interesante porque me dijeron, anduve en Rivas y me dijeron algo, gente que vivía en la zona. Me dicen, fíjense que de 10 años para acá hay como más cocodrilos en todos los esteros, antes ni se miraban, ¿verdad? Habría que ver si hay alguna recuperación en especies, ¿verdad? Sería interesante ver eso, lo cual tendría que verse en la luz de otros indicadores. ¿Qué pasa con los cocodrilos? Es un tema interesante porque es un animal fácil de ver, fácil de identificar y que genera miedo, además. Y en Costa Rica hace poco este año, lleva un año de que han habido muchas noticias de ataques a cocodrilos y que la gente está preocupada por el ataque a los cocodrilos porque ya se han guiñado un par de cristianos, ¿verdad? ¿Ataques de cocodrilos? Sí, el cocodrilo ataca a la gente. Ajá. Entonces me preguntaba este señor allí en la zona de Brito, me decía él que por qué había más cocodrilos ahora, en lugares que antes no había. Entonces le digo yo, lo que pasa es que antes sí hubo cocodrilos ahí, solo que ahora las poblaciones se están recuperando. Eso es lo que está pasando, porque ningún animal va a aparecer en un lugar donde no puede estar. Es una regla básica de la ecología. Entonces significa que hay algo bueno que pasó que hizo que el animal se recuperara. Probablemente una de las cosas buenas es que se ha reducido el comercio de estas especies, porque básicamente el cocodrilo es un generalista, es un depredador tipo 2, o sea, caza cualquier cosa, otros depredadores inclusive, y lo que lo estaba diezmando era la cacería para el fuego. Entonces yo puedo pensar así, a ojo de buen cubero, de que ya no hay tantos cocodrilos. Bueno, ya no hay tanta gente cazando cocodrilos como antes, o el comercio se ha reducido y se han recuperado de alguna manera por eso las poblaciones, ¿no? O sea, mejorar el hábitat que permite su alimentación. Lo del hábitat no sé. Porque es decir, ahí estábamos hablando, ¿de qué se alimentan? ¿Peces? De lo que sea. ¿Aves? De lo que sea. Sí. Si come, huele, repta y respira, va de viaje. Sí. No anda con mucho problema. Si le acercas el pie, te fuiste. Sí. Hay un video de un pobre muchacho ahí que en Costa Rica que lo llevaba el cocodrilo y se lo llevó. ¿Entendés? O sea, es un animal muy bueno para cazar. Entonces, uno diría, ¿ha habido algún progreso? Pareciera que sí en ese sentido. El tema con las agendas ambientales es que son bien debatibles por muchos aspectos. Y las agendas ambientales siempre van a tener una patita renca que rivalizan con el progreso en la agricultura, en la urbanización y en las otras, ¿verdad? Siempre están transversalizadas, pero sin embargo rivalizan. Pero es decir, ahí es donde está el chiste de la sostenibilidad, sí. de volver los sistemas sostenibles. Porque vos puedes tener un sistema agrícola sostenible y no necesariamente extensivo, que es lo que nosotros tenemos en este momento. Yo creo que eso es lo que se anda buscando eliminar, espero. Por lo que veo, se está hablando de muchas cosas ahora que antes no se hablaba. La diversificación, la mejora genética. Entonces yo esperaría que resolviendo esos problemas se compongan los otros, ¿verdad? Parte, ¿verdad? Porque, vuelvo y repito, esto es un problema más complejo que como suelo explicarlo aquí, porque es un problema multifactorial y de muchas aristas, ¿verdad?
Yo creo que lo más importante que tiene que avanzar Nicaragua, si me preguntas mi opinión ahorita en el tema ambiental, es en el tema de cuencas. Unir el tema de la recarga hídrica, el tema de la sostenibilidad del agua con el tema de las áreas boscosas. Yo creo que eso debería ser la meta que deberíamos de tratar de cumplir de aquí al 2030. Porque eso es adaptación al cambio climático necesaria. Bueno, a ver, hablando de eso, Centroamérica está padeciendo los efectos del fenómeno del Niño, y en varios países han tenido problemas energéticos justamente por falta de agua también. Que en Nicaragua, que me parece que tiene que ver un tanto con el cambio de la matriz de producción, no lo estamos sufriendo como lo están sufriendo otros países de Centroamérica. Sin embargo, alguien me decía, mira, Apaná tiene serios problemas, porque ha bajado sus niveles a niveles casi críticos. Y Apaná es 40%, creo, la matriz 30, 40%, es alto. Es alto, sí. Sí, hasta donde recuerdo el número, pero con eso que se ha diversificado la matriz ahora, no sé cuánto andará la importancia de Apaná, honestamente te lo digo, no sé. La energía hidroeléctrica tiene patitas rencas. La primera patita renca es que tenés que cuidar toda la cuenca. Y eso no es posible cuando tenés a gente ya en los lugares. La energía hidroeléctrica tiene otra patita renca, y es de que no tenés ninguna capacidad, porque hay que decirlo así, de prever hasta dónde va a ser la variabilidad climática. Yo apuntaría más a la eólica, si me preguntas a mí, que se ha apostado, y al ahorro, a fomentar el ahorro. El uso eficiente de energía. El uso eficiente de energía, yo apuntaría más ahí. Porque, honestamente, Nicaragua no va a tener grandes problemas de agua como los otros países, sí los va a tener. No es que no los vaya a tener, pero nosotros tenemos un plan A y plan B. Plan A, Cocibolca, plan B, Solotlán. Por lo menos para riego de hortalizas tenemos de dónde sacarlo. Tenemos de dónde resolver el problema. El agua para consumo humano, ahí yo siempre lo digo, ahí yo estoy preocupado. Principalmente Managua. Sí. Entonces, hay que trabajar más en eso. Yo pienso que ahí debería ir la dirección de la preocupación de nosotros y así matar varios pájaros de un tiro. Sí. ¿Verdad? También vas a evitar la migración climática, porque con esto del lienzo y todo eso, muchas comunidades que la gente se ve sin agua, sin cultivo, comienza a migrar a las ciudades, eso es lo que hace. La migración climática es una preocupación que genera pobreza y desigualdad. Sí. Entonces, yo me preocuparía por eso. Un tema que me parece a mí que se está trabajando aquí en Nicaragua y que tiene que ver con medio ambiente de alguna manera, es la mejora de rendimientos productivos. Hay varios anuncios, o se han hecho varios anuncios, especialmente el INTA ha estado anunciando el trabajo los efectos de su trabajo en la promoción de semillas climatizadas, etcétera. Están mejorando, que debería de ser menos área afectada, menos área boscosa afectada. Es decir, una disminución, una desaceleración del avance de la frontera agrícola. Debería de ser. Sí, tengo entendido, ¿verdad? Pero Sí. yo no manejo todas las operaciones, pero sí sé que han trabajado en mejoramiento de semillas para enfrentar ciertas cosas. Yo no sé hasta dónde, y si lo están haciendo, sería interesante que estuvieran haciendo. Porque es decir, aquí no es solamente el tema de semillas que puedan soportar efectos climáticos, sino que además que mejoran rendimiento, que eso es interesante. Necesitas mejorar el rendimiento hasta cierto punto, ¿verdad? Porque si tenés mucho rendimiento y mucha producción, se te abaratan costos, comienzan otros problemas. Es que siempre una cosa va a guiñar a la otra, hay que estar claro de eso. Entonces, el mejoramiento de suelos también. Hay que hacer biorremediación de suelos. Diversificación. ¿Verdad? La biorremediación de suelos es para recuperar la capa, porque también cuando tenés una capa de bioinsumos más sana y todo, necesitas menos agua. También eso es importante decirlo. Más uso eficiente de agua, también tengo entendido que ha habido
mucha mejora en eso en los últimos 10 años, en el uso eficiente de agua. He escuchado el caso de la caña, por ejemplo, que es el que yo puedo dar fe, que han bajado bastante el uso de agua, ¿verdad? Etcétera. Entonces, por eso te digo, Néstor, que no todo es negativo, sí ha habido mejora. Sí, yo creo que sí, pues que hay cosas que se están trabajando. Mira. Sí. No, dale. No, a manera como de conclusión, ¿verdad? Para poder no cortar de eso que estamos hablando, yo creo que todo lo que hemos hablado hasta ahora nos lleva a lo mismo, una mejora espiritual. La persona. Todas las personas, desde abajo. Porque lo que hemos hablado mucho, que al final siempre caíamos en lo mismo, es que la desigualdad y la acumulación ilegal, yo le llamo ilegal, acumulación ilegal porque te quedas con la plusvalía de la gente para hacerte rico. La acumulación, esa desigualdad, es lo que genera los problemas muy en el fondo. Yo creo que sí existen empresarios modelos, sí existen empresarios que hacen mejor las cosas, que tratan a los trabajadores como seres humanos, que no los tratan como ladrones, que les pagan mejor, les dan su bono de productividad, etcétera. Yo creo que sí existen empresarios modelos que te pueden decir de que sí se pueden hacer mejoras. Porque acordémonos que gran parte del mundo se mueve por voluntades, pero la voluntad tiene que tener una raíz espiritual. Y yo creo que la mejora espiritual tiene que ser vista cada día más en serio y menos como algo esotérico de hippies. Lo que mejoraría la moral de las personas. Yo sé que lo moral es algo debatible por cualquiera, porque me va a decir, ¿moral qué es? A lo mejor no puedo ni explicarla yo, pero sí la moral más allá de un concepto debe ser una búsqueda de hacer lo correcto por los demás. Y eso va a ayudar a las voluntades. Pero si vos no tenés oídos para escuchar lo que dicen desde abajo, ¿verdad? Y que vos me venís y me preguntás a mí, ¿cuál es qué considera pobreza? Una persona que vive en la que yo considero pobreza, y que piensa el rico de la pobreza, etcétera. Es más, yo te puedo hasta debatir. Ayer solo por fregar para venir a esta charla, agarré el PIB per cápita del mundo por país, lo bajé porque esos datos están disponibles, y la tasa de suicidio, ¿verdad? Por país, ¿verdad? Así es la recta. Entre más sube el PIB, más sube la tasa de suicidio. Así es la recta. Entonces, también esa mejora económica, esa acumulación de dinero tampoco trae felicidad. Miremos los países que más se suicidan. Sí. Aquí el Nica podrá estar pobre, infeliz, pero jodido, pero contento, como decimos. Sí. ¿Verdad? Sí. Mientras que ya sabemos que en otros países hay la gente vive en depresiones, en estreses, un montón de cosas. Es debatible. Entonces, quiero llegar a la mejora espiritual. Yo creo que, aunque yo sé que eso no es técnico, no es científico, no se puede medir, no pareciera que es lo que estábamos hablando. Pensemos bien que todo nos lleva a una mejora espiritual para alcanzar un mejor bienestar de todos, y al alcanzar un mejor bienestar de todos, podés mejorar los índices que queremos hablar. Pienso, no sé, es una idea al aire que se me ocurrió después de todo lo que hablamos. Yo coincidiría con vos, porque sí me parece, pues hay que trabajar uno, ¿ah? Y ayudar después de haberme trabajado, porque es decir, si yo no me trabajo, yo no te puedo ayudar. Está difícil el asunto. Sí. No te puedo liberar si yo no soy libre. Sí. Gracias por esta platicada. Gracias, Néstor. Sí. Un gusto siempre. Gracias a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.